Hola amigos, muy buenos días. Estamos llegando a la última parte del capítulo 1 del primer libro de Reyes. Y si algo resalta en esta lectura es un Dios soberano, en un Dios que tiene un plan redentor, en un Dios que se ha jurado a sí mismo hacer las cosas de una manera, y queda la constante que el hombre, siempre dominado por sus ambiciones, por su egoísmo, va a trazar una ruta distinta, un camino distinto. Y solamente aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios pueden disfrutar de vivir bajo la bendición de vivir en el plan de Dios. Vamos a leer el final de este capítulo, el capítulo 1, versículo 38 al final, y dice: el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaba hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos subieron tras de él tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y le dijo a Adonías: entra, un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. Pero Jonatán exclamó: no es así. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí lo han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A esto se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el del rey David y engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso el rey se inclinó en su cama y dijo: alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. Fin de la historia del primer capítulo de Reyes. Las historias de Adonías, un joven ambicioso que al final acaba humillado. Pero la historia de Salomón, que él no peleó, que él no abrió su boca, que él no reclamó, y sin embargo el reino de Israel le fue puesto en sus manos. ¿Qué está por encima de Adonías? ¿Qué está por encima de Salomón? Es el plan eterno de Dios. Dios tiene un plan. Y déjeme decirlo así, ojalá no se malentienda, no es que Dios no amara a Salomón, pero por encima del amor a Salomón está el plan redentor que Dios ha trazado con su pueblo. Dios quería, así como usó a Saúl, así como usó al faraón, así como usó a David, ahora usará a Salomón. No era el plan de Dios usar a Adonías, por eso Adonías no podía llegar al reino de Israel. El que debía llevar era Salomón. Y vamos a ver en el resto de los capítulos hermosas historias que se nos narran de la vida del rey Salomón. Pero por hoy quiero quedarme con esta idea. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos perdidos, nos sentimos sin rumbo? Porque creemos que nuestra vida depende de nuestras fuerzas, depende de lo que nosotros nos esforzamos. No, amigos, cuando nosotros llegamos al entendimiento del Evangelio del Señor Jesucristo, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el soberano, Él guía nuestros pasos. Aun cuando estamos en los valles oscuros de nuestra vida, cuando estamos en medio de las situaciones complicadas y difíciles, aun en medio de esas situaciones, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él va a guiar nuestros pasos. Déjeme alentarle con una palabra que da. Imagínese, Pedro escribe su carta y hacia el final de la primera carta, él escribe a sus hermanos y les dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo,
Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él es el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pedro? Dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, eran tiempos de persecución para aquellos que habían proclamado a Cristo resucitado y como su Señor. Dice, ustedes van a sufrir un poco de tiempo, pero el Dios de gracia, el Dios que nos llamó a su gloria eterna a través de Cristo, Él los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y estables. Y Pedro acaba diciendo, a Él sea la gloria. Sí, somos llamados a proclamar la soberanía de Dios en nuestra vida. Amigo, amiga, yo quiero decirte esto de parte de Dios. No sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, la más fuerte adversidad, un momento de crisis en tu vida, pero eso que tú estás viviendo, si tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, si tú dispones tu corazón para amar, para conocer, para servir a Dios, Dios hará la obra en ti. Por eso es que agrego un texto más, el mismísimo Salomón escribe, una vez que fue rey, escribe allá en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7 y dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Sí, se demanda de nosotros que seamos esforzados y valientes, que trabajemos al máximo de nuestras fuerzas, sí, pero hay un límite, el límite de lo que Dios está haciendo como el Dios soberano. Por eso Salomón con toda sabiduría dice, bueno, no solamente te esfuerces y seas valiente, también confía en el Señor. Y no confíes en tu propia inteligencia, confía en Él, en su plan, en su amor, en su gracia, en lo que Él está haciendo en nuestras vidas todos los días. Y dice, reconócelo. Esa palabra de reconocer significa aprende a ver cómo Dios se mueve en tu vida cerrando puertas. Nosotros somos a veces muy ciegos, somos muy necios y estamos golpeando la puerta que se ha cerrado porque queremos que se abra, pero tenemos que aprender a ver que cuando Dios nos quiere guiar, Él cierra puertas, abre puertas para guiarnos a aquellos que somos sus hijos. No seas sabio en tu propia opinión. Adonías fue sabio en su propia opinión. Él dijo, yo quiero ser rey, mi papá está muriendo, es el momento, y quiso acomodar la situación para él ser rey, y él no pudo ser rey. Salomón ni siquiera se dice algo de él, sino simplemente que él fue tomado para ser rey. Hay situaciones en nuestra vida que dependen de nuestro esfuerzo, pero hay muchas otras que será mejor depender de lo que Dios quiera hacer en nuestra vida. Amigo, amiga, no sé qué situación estés tú viviendo, pero no te aferres, no cierres tus ojos a lo que Dios puede hacer en tu vida para guiarte. Deja que Él abra puertas, que Él cierre puertas. Cuando Dios te cierra una puerta, te mostrará un camino distinto. Yo te invito a que creamos en ese Dios soberano que se muestra en toda la Biblia. Es el Dios que está gobernando el mundo, y si nosotros queremos ser congruentes con su bendición, tenemos que ser obedientes a Él y dejarnos guiar por Él. Te invito a que oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu gracia que se derrama desde el cielo sobre nosotros. Eres tú quien nos ha llamado a formar parte de tu reino. Danos el entendimiento que necesitamos para ver cómo tú te mueves todos los días en nuestra vida. Danos esa posibilidad de dejar de pelear contigo en las diversas decisiones que tenemos que tomar todos los días, que a veces nuestro corazón egoísta, ambicioso, pelea y se desgasta queriendo conseguir aquello que simplemente no forma de tu plan para nuestra vida. Te ruego, Señor, guía nuestros pasos y que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos permita recordar las enseñanzas de la Biblia para que conforme a ellas nosotros seamos guiados en el caminar contigo. Te ruego, Señor, derrama de tu gracia en cada persona que escucha este video y que está viviendo tiempos en los que tiene que tomar decisiones, pero o le da miedo, le falta valor o se siente confundido. Que tu Espíritu Santo les guíe. Muéstrales claramente aquellas puertas que se cierran, pero también muestra aquellas puertas que se abren para que ellos puedan confiar y descansar en que tú guías sus vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.